Entonces hoy vamos a hablar acerca de la vasculatura del cuello, de los vasos y nervios del cuello. Entonces, para hablar de vasos y nervios del cuello es necesario comenzar hablando acerca de la arteria carótida común o arteria carótida primitiva, ¿verdad? Se reconoce una derecha y una izquierda, cada una tiene una extensión diferente. En el caso de la arteria carótida común o primitiva izquierda, tiene un nacimiento directamente del callado aórtico y asciende hasta el borde superior del cartílago tiroideo de la laringe. En el caso de la arteria carótida común o primitiva derecha, que no es visible en esta maqueta porque se encuentra el esternocleidomastoideo y la musculatura infraoidea puesta en su lugar, entonces este tiene un origen a nivel del tronco brachiocefálico, ¿verdad? Que da la arteria carótida común derecha y da también la arteria subclavia derecha. Por lo tanto, eso hace que la arteria carótida común o primitiva izquierda sea de mayor longitud que la derecha, eso porque nace directamente del callado de la aorta. Entonces, la arteria carótida común o primitiva izquierda no da ramas en el cuello, ¿verdad? Asciende y a nivel, como les decía, el borde superior del cartílago tiroides de la laringe, o bien, depende de la literatura que lo lean, a nivel del hueso yoides, ella se divide, ¿verdad? Y se da ese ensanchamiento en la división en la arteria carótida externa y la arteria carótida interna. Ese ensanchamiento ahí es el seno carotidio, ¿verdad? Donde está una serie de quimioreceptores y de varoreceptores que tienen que ver con todo lo que es el flujo circulatorio de sangre adentro del vaso. Entonces, en la arteria carótida externa, muchachos, es la que se encarga de dar ramos en el cuello. En ella se reconocen ramos anteriores, ramos posteriores, ramos mediales y los ramos terminales. Con respecto a los ramos anteriores, podemos observar el primer ramo, que es la arteria tiroidea superior, que aporta un ramo laringe superior, y el ramo tiroideo superior, que va a abordar también el polo superior de la tiroides para dar irrigación a la glándula. El siguiente ramo que vamos a observar es el ramo lingual, ¿verdad? Que es la arteria lingual que se va a dirigir hacia la raíz de la lengua para dar irrigación a las estructuras musculares de la lengua del lado correspondiente. El siguiente ramo es la arteria facial, que la arteria facial aborda la fosa o el triángulo submandibular, que está delimitado por el vientre anterior del digástrico, el vientre posterior del músculo digástrico y el borde de la mandíbula, y en cuyo contenido pues se va a encontrar la arteria facial, la vena facial, el nervio hipogloso, la glándula submandibular y los ganglios linfáticos del nivel 1. Esta arteria, muchachos, entonces aborda la región facial y asciende de forma oblicua, dando ramos labiales inferiores, labiales superiores, ramos nasales, hasta llegar a la formación de la arteria angular, que va a tener una anastomosis con arterias provenientes de la órbita, que vienen a su vez de la arteria oftálmica, que proviene de la arteria carótida interna, y de esa forma se hace un circuito, ¿verdad?, de conexión entre la arteria carótida externa y la arteria carótida interna, que da rama ya a nivel intracraneal. En los ramos mediales, pues el ramo medial que se reconoce es la arteria faríngea ascendente, ¿verdad?, que ella se encarga de dar irrigación a la región faríngea, y se llaman pues ramos mediales que nacen de la pared medial de la arteria carótida externa. Finalmente, con respecto a los ramos, se reconocen los posteriores, que son la arteria auricular posterior y la arteria occipital. En este caso no se logra representar la arteria occipital. Sin embargo, vemos el nacimiento de la arteria auricular posterior. Aquí logramos ver la emergencia en este lado, en el lado contralateral, vemos la emergencia de la arteria occipital, que va a dar un ramo también de formación para el músculo esternocleidomastoideo. Entonces la arteria auricular posterior y la arteria occipital, que son considerados ramos posteriores de la arteria carótida externa. Finalmente, en la arteria carótida externa se va a reconocer los dos ramos terminales, que son la arteria maxilar interna, que se dirige hacia el espesor del viscerocráneo, ¿verdad?, dando irrigación a todas las estructuras hemoidales, estructuras temporales, así como también se da el nacimiento de las arterias
meningias, la arteria meningia media que penetra el cráneo a través del agujero espinoso o agujero redondo menor, así como también la arteria meningia accesoria. Todas esas dos penetran y forman parte de la irrigación, ¿verdad? De las meninges, que son las membranas que cubren nuestro cerebro. Entonces, esta es la arteria maxilar interna y la otra rama terminal es la arteria temporal superficial, que la arteria temporal superficial va a tener una división frontal y una división parietal. Con respecto a la estructura venosa, bueno, aquí solo logramos tener evidenciada la vena yugular externa, pero sabemos que está conformada por la vena yugular interna, que forma parte en conjunto con la arteria carótida común o primitiva y el nervio vago, forman el paquete vasculonervioso del cuello. Entonces, la arteria carótida común o primitiva más la vena yugular interna más el nervio vago forman el paquete vasculonervioso del cuello y se relacionan de la siguiente forma. Lateralmente, la vena yugular interna se encuentra lateralmente y medialmente la arteria carótida común. Y entre ellos dos, en la región posterior, se va a discurrir el nervio vago o nervio hipogloso. Y entonces los vasos principales venosos son la arteria carótida, la vena yugular interna, la vena yugular externa, la vena yugular anterior, que aquí no se logran observar, únicamente está esquematizada la vena yugular externa. Con respecto a esto, aquí solo logramos ver algunos ramos superficiales, los ramos sensitivos del plexo cervical, donde podemos ver los ramos mastoideos, auriculares, auricular mayor, auricular menor, occipital mayor, occipital menor, el auricular mayor, aquí lo podemos ver. También los cervicales transversos, y aquí que no están representados, pero también podríamos observar los ramos supraclaviculares, que a su vez se dividen en ramos supraclaviculares mediales, ramos supraclaviculares medios y ramos supraclaviculares laterales. Y eso es lo que se les va a evaluar hoy, facilito.